días a todas y a todos. Una alegría de compartir con ustedes este domingo 3 de septiembre, 22º domingo durante el año. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Delante de Dios pidamos perdón, porque muchas veces no te reconocemos en los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos falta la paciencia. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a transformar el mundo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, haga crecer el bien que hay en nosotros y lo conserve con solicitud amorosa en el camino de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura del profeta Jeremías. El profeta Jeremías experimenta el desaliento, pero triunfa en él el favor por su misión. Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmoreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de aprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba para contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo todos vamos a responder, Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma, Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con júbilos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo, a ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro y apoya.
Señor, mi alma tiene sed de ti. Segunda lectura de Romanos. San Pablo nos exhorta a vivir nuestra existencia cristiana como un culto espiritual, descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Evangelio de San Mateo. La cruz cristiana consiste en negarse a uno mismo y gastar la vida en el amor de Dios y al prójimo. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria del Padre en compañía de sus ángeles, y entonces les dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y escuchábamos en el libro de Jeremías estas lamentaciones de Jeremías, ¿no? Pero un poco lo dice desde el fondo de su corazón: me sedujiste y me dejé seducir. O sea, realmente entraste en mi corazón. Yo creo que a todos nosotros nos llama y nos seduce Dios, ¿no? Nos llama a que seamos sus hijos, a que perseveremos. Sin embargo, Jeremías, que le toca anunciar y profetizar contra su pueblo, sufre mucho, una y otra vez, persecuciones, porque él tiene que denunciar el mal, la injusticia, que en realidad es lo que les pasa a todos los profetas, hombres y mujeres que luchan por la verdad y la justicia, ¿no? Que después son perseguidos y maltratados. Sin embargo, dice un poco al final algo muy fuerte: yo tenía en mi corazón, había como un fuego ardiendo, encerrado, que por más de que lo quería apagar, no podía. Como que la verdad en el corazón humano enciende el fuego del amor de Dios, ¿no?
salir la justicia y la verdad. Yo digo, eso es llevarse por el Espíritu, ¿no? Llevarse realmente por el llamado de Dios, que a veces, insisto, no son fáciles esos caminos, al contrario, son difíciles, son duros, pero son los caminos de Dios. Cada uno tendrá que ver en su vida qué cosas tuvo que caminar, que renunciar, porque justamente ese es también el tema del Evangelio. Jesús ya anuncia su pasión y su muerte. Y Pedro, que en el domingo anterior lo veíamos reconocer a Jesús como Hijo de Dios, resulta que ahora no reconoce el camino del Mesías. Antes le dice Jesús, ¿no es cierto?, el domingo pasado, feliz de ti porque esto no te lo dio ni la carne ni la sangre, sino que se lo dio Dios. Pero hoy, después de ese evangelio, viene Pedro, que le quiere impedir, no, que no pase eso, como que te vas a morir en la cruz, como que vas a estar humillado, como que tenés que sufrir, no. Y entonces Jesús, que reacciona a la inversa de lo que fue el domingo pasado: apártate de mí, Satanás, porque tus caminos no son de Dios, son de los hombres. Como que los hombres quieren el triunfo, el poder, en cambio Dios quiere la ofrenda de vida, ¿no?, el sacrificio. Y entonces Pedro, que era el primado, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el domingo pasado lo veíamos, resulta que hoy le dice que se aparte porque es una piedra de tropiezo. Y uno dice, ¿por qué? Y sí, porque todos nosotros podemos ser quienes reconocemos a Jesús o quienes le provocamos el tropiezo, ¿no? Y en ese sentido la primacía de Pedro pasa por eso. Hubo papas muy buenos y papas que no le fueron, que dan lástima en la historia de la iglesia. Y eso, en ese sentido, quería referirme tanto al papa, obispo, cura, religiosa, porque a veces la gente como que sobrevalora a las personas consagradas o al papa, y entonces después le ven los defectos humanos, porque somos humanos. El mismo Pedro, que lo reconoció, hoy se le pone piedras en el camino, es una traba. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás, le dice lo opuesto. ¿Por qué? Porque es cierto que somos hombres, hombres y mujeres consagrados, el papa, los obispos, pueden hacer cosas buenas o malas. O sea, puede ser que reconozcan a Jesús y que lo transparenten, o pueden ser gente que le pongan el pie de tropiezo. Entonces, en realidad tenemos que ver que en la iglesia somos humanos, ¿no? El fin de mi fe no son las personas de la iglesia, sino Jesús y la Virgen. Digo porque también a veces cambian a un cura o algo así, y hay gente que se deprime, no voy más a la iglesia porque no está el padre tal o más cual. Pero ¿por qué íbamos a la iglesia? ¿Por el Padre o por Jesús y la Virgen? ¿Por qué tenemos fe? ¿Por el Papa, que está ahora, que me gusta o no me gusta, o esto o lo otro? ¿O por Jesús y la Virgen? ¿Ves? O sea, tenemos que ubicar nuestra fe en el verdadero camino de Dios. Porque a veces será un camino, insisto, bueno, lindo, y a veces será muy doloroso, como Jesús, que anuncia su pasión. Y el otro, ¿cómo va a ser tu pasión si sos el Mesías? Y resulta que sí. El camino del Mesías, el camino de los hijos de Dios, es renunciar a sí mismo. Porque lo dice explícitamente después Jesús. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. ¿Qué quiere decir eso? Que no esté centrado en su yo, en su ego, sino que se vuelque a los demás. Pero cargar con la cruz, ¿qué es? Saber sufrir, saber asimilar y asumir los dolores de nuestra vida, los reales, no los hipotéticos. El cargar la cruz es
la paciencia en medio de las injusticias, que tenemos que seguir luchando por esa justicia, por esa verdad, por esos sufrimientos. Sufrimientos que a veces tenemos que asumirlo, pero siempre buscando caminos de cambio. Quiero dar ejemplos. Acá uno de los dolores de los sufrimientos es la emigración. ¿Por qué? Porque se rompen familias así, tienen que emigrar. ¿Y por qué tienen que emigrar? Porque son pobres, porque no hay posibilidades de trabajo, porque los gobiernos no se preocupan por nuestros pueblos para que crezcan, y entonces tienen que emigrar a otros pueblos, a otros países, con todo el dolor que eso conlleva. Y bueno, ¿ves lo que es cargar con la cruz? Y algunos mueren en el camino. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Para poder vivir, para poder ver la justicia y la verdad. En nuestros pueblos ese tema es muy doloroso. Sin embargo, el buen cristiano, tengo que saber cargar con la cruz. Tengo que saber luchar por las injusticias. Tengo que buscar caminos para esa justicia y esa verdad. Tengo que buscar la solidaridad. Tengo que salirme de mi yo para ir a los otros. Y eso es perder la vida. Gastar mi vida en los demás. Eso es perder la vida. Y no vivirla para mí, para mi gusto, para mis placeres, mis comodidades, sino poner la vida al servicio del otro. Porque el que quiere ganar su vida la va a perder. ¿Y de qué le sirve al hombre tener millones y si perdés tu vida? Te gastaste la vida y no fuiste solidario con los demás. Siempre en ese sentido tenemos que recordar el otro evangelio que nos habla del juicio final, en que seremos juzgados. Nuestras buenas intenciones, no. Tuve hambre y me diste de comer, estaba solo, me visitaste, me acompañaste, estaba en la cárcel o estaba marginado y vos me apoyaste. O sea, en los hechos, por eso dice al final Jesús, que el Hijo del Hombre dará a cada uno según sus obras. O sea, no es según, insisto yo en esto, las horas de oración que hice, la hora santa o la misa que tuve, no. Las obras que hice a favor de mi prójimo. ¿Por qué? Porque las hice a favor de Jesús, a favor de Dios. Pero, insisto, eso es, como dice Jesús, cargar con la cruz, saber sufrir. Y eso a nadie le gusta, mire. A nadie nos gusta sufrir. Pero también tenemos que saber que para cambiar este mundo y hacer un mundo de justicia, de verdad, implica el dolor, el sufrimiento, aunque no nos guste. Y al contrario, estar muy cómodos, tal vez implique que está pasando que no estoy ayudando a los demás, o que mis hermanos están sufriendo y yo no reacciono, ¿no? Y a veces el miedo, muchas veces creo que el miedo nos inhibe todo esto. Bueno, el desafío es lo que nos propone Jesús hoy. Negarse a sí mismo y cargar con la cruz. Creo que ese es el paso de fe más profundo. Es una opción de vida, una manera de vivir. Vamos a pedirle a Jesús y la Virgen que nosotros perseveremos en ese camino. Y lo hacemos con las intenciones. A cada oración todos vamos a contestar: Señor, júzganos según tu misericordia. Señor, júzganos según tu misericordia. Por el Papa y demás ministros consagrados, para que se mantengan firmes en su decisión de ir en pos de Jesús y sean fieles al mandato de recibido, oremos. Señor, júzganos según tu misericordia. Por los gobernantes del mundo entero, para que encuentren discípulos de Cristo que les enseñen que no todo el poder y dinero, pues las riquezas y el poder de nada les sirven si al final pierden su alma, oremos. Señor, júzganos según tu misericordia. Por quienes se dedican al conocimiento de la Sagrada Escritura,
Señor, júzganos según tu misericordia. Por quienes son objeto de burla y de persecución, por anunciar la palabra de Dios, para que ante la adversidad no se desanimen, sino que proclamen con valor y convicción la buena nueva. Oremos. Señor, júzganos según tu misericordia. Por quienes son capaces de cargar su propia cruz y renunciar a las vanidades del mundo, para que por la bondad y misericordia de Dios se cumpla en ellos su promesa. Quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por mí la encontrará. Oremos. Señor, júzganos según tu misericordia. Júzganos según tu misericordia y que nosotros sepamos crecer en el camino de tu reino, en llevar mutuamente nuestras cruces. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en mis manos el sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda tu santa Iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso, por los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien llevaste a la muerte y a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti, abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados, y haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo y nos llegue la muerte, concédenos llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una confianza en nuestro Padre vamos a rezarle. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y hermanas nos saludamos dándonos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el que quitó el pecado
pecado al mundo y nos trajo la paz. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué grande es tu bondad, Señor, que tienes reservada para tus fieles. Oremos. Sácianos con el pan de esta mesa celestial, te rogamos, Señor, que este alimento de amor fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos y hermanas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con la alegría de haber celebrado esta misa, podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias